La Ilustración sirvió de base teórica para la Revolución Francesa, que acabó con el antiguo régimen y abrió el mundo a nuevas formas de organización y de entender la vida. El sistema del antiguo régimen se caracterizaba por dos aspectos claves: la monarquía absoluta y la sociedad estamentaria. Por ello, la burguesía, que pretendía poner fin al sistema político tanto como cambiar la sociedad, tuvo que luchar en dos frentes, contra el absolutismo y contra los privilegios. La revolución que se desencadenó en Francia en 1789, considerada como una revolución política, supuso la conquista del poder por la burguesía. Entre los orígenes hay que mencionar los problemas económicos, la aparición de nuevas ideologías y el mal funcionamiento de las instituciones. Sin duda, en Francia comenzaría una nueva etapa de la historia de la humanidad. Varias fueron las causas de la revolución, pero la principal fue económica, debido a la nefasta situación de la hacienda que obligó al rey Luis XVI a aumentar los impuestos para intentar mejorar la situación. Sin embargo, chocaría con la actitud de la nobleza, que se oponía a esta reforma fiscal. La guerra y la independencia americana había provocado una sangría en las finanzas francesas. Los intentos por conseguir que los privilegiados, nobleza y clero, pagasen impuestos hizo que estos dos estamentos mantuvieran una postura de rebeldía. Además, otras causas contribuyeron al estallido revolucionario. Por un lado, el mantenimiento de una estructura social anticuada ante el auge de la burguesía, que reclamaba un poder político al mismo nivel del poder económico que tenía. A esto se le debe añadir el descontento del tercer estado, que estaba cada vez más presionado por los impuestos. También se reclamaba un cambio político siguiendo las ideas de la Ilustración, y si lo anterior era poco, las malas cosechas en 1788 y 1789 elevaron el precio del pan y el hambre empujaría a las masas a tomar posturas radicales. Con todo lo anterior, a finales del siglo XVIII, la sociedad francesa estaba en ebullición. Todos los sectores que constituían el tercer estado estaban a favor de un cambio. Algunos nobles con problemas económicos y el bajo clero también se inclinaban a ligeras reformas. Sin embargo, la alta nobleza y el alto clero eran quienes se oponían a cualquier medida en contra de sus privilegios. Ante esta situación, el rey Luis XVI se vio obligado a reunir a los Estados Generales en Versalles en mayo de 1789. Los Estados Generales estaban formados por los representantes de los tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado. Los 600 diputados del Estado llano igualaban en número a los de la nobleza y el clero, por ello querían que la votación fuera por individuos, mientras que los privilegiados deseaban un voto por estamento. Al no conseguir que el rey aceptase sus peticiones, el tercer estado decidió separarse de los otros dos estamentos y constituirse Asamblea Nacional. Se reunieron en la sala del juego de pelota, con la idea de no separarse hasta haber logrado una constitución. Los representantes de la nobleza y el clero aceptarían la Asamblea Conjunta para elaborar dicha constitución, lo que supondría proclamar la soberanía nacional frente al poder real. Esta Asamblea Nacional se declaró Asamblea Constituyente en 1789 y se prolongaría durante 2 años. A esta revolución política hay que añadir la rebelión del pueblo de París con la toma de la prisión de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. El propósito no era liberar a los prisioneros, sino apoderarse de la pólvora que había sido enviada allí. Además, la fortaleza era un símbolo de anteriores tiranías. Los acontecimientos de París tuvieron su extensión en todas las ciudades y en el campo, donde los campesinos se rebelaron contra el régimen señorial. Como paso previo a la elaboración de la Constitución, la Asamblea había recibido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se establecieron los principios básicos de la sociedad. A partir de este momento, la Asamblea elaboró la Constitución de 1791, por la que Francia se convertiría en una monarquía parlamentaria en la que se establecía la importante separación de poderes. El poder ejecutivo era para un rey, cuyo poder estaba limitado por la Constitución, y era controlado por una asamblea elegida por la nación soberana. El poder legislativo recaía en una asamblea elegida por sufragio censitario, y el poder judicial era independiente. Además, era el fin de los privilegios. La nacionalización de los bienes de la Iglesia originó un problema religioso, que se acentuó con la constitución civil del clero. La Iglesia dejaba de depender del Papa. Los sacerdotes eran funcionarios públicos y debían ser fieles a la Constitución. La descentralización de la administración,
pues se crearon 83 departamentos, aumentaron las competencias de los ayuntamientos, y los jueces eran nombrados y pagados por el Estado. También se creó la categoría de ciudadanos activos, que eran quienes poseían derechos políticos. Para ello, habían de ser mayores de 21 años y pagar una renta determinada. Pero esta Asamblea Constituyente tuvo que hacer frente a problemas como el religioso y el financiero. Para evitar la bancarrota del Estado, la solución fue nacionalizar los bienes del clero y venderlos para amortizar la deuda pública. La venta de los bienes de la Iglesia puso a favor de la revolución a todos aquellos ricos que podían adquirir los terrenos. Sin duda, la gran burguesía fue la principal beneficiada. La situación de Luis XVI era cada vez más difícil. Las monarquías extranjeras, inquietas por la suerte de la francesa, daban signos de querer intervenir. Además, el monarca francés, que solo confiaba en la ayuda extranjera para mantenerse en el poder, intentó huir de Francia, pero fue detenido y conducido prisionero a París, que lo acogió con un silencio sepulcral. Concluida la misión de elaborar la Constitución, se dio paso a la Asamblea Legislativa, 1791-92, que debía formular las leyes para desarrollar los principios establecidos en la Constitución. Estaba compuesta por 263 diputados de derecha, defensores de la monarquía constitucional, y 136 de izquierda, divididos entre jacobinos y girondinos, partidarios de la Revolución y de la República. Había unos 300 diputados de centro, que se mantendrían equidistantes de ambos extremos. La división de la clase burguesa hizo más difícil el funcionamiento de la Asamblea. A estas dificultades se le unió la tensión social, empeorada por la mala cosecha de 1791 que encareció el pan. Por otro lado, el clero alentaba una contrarrevolución desde el exterior impulsada por los nobles que habían emigrado de Francia. Así, la guerra deseada por Luis XVI estaba a punto de estallar. El rey de Prusia invitó al resto de los soberanos a unirse para restaurar el orden en Francia. El avance de las tropas enemigas alertó a la población de París, que respondió con el levantamiento de los Sans-Culottes, que establecieron un gobierno revolucionario. La Comuna, que usurpó el poder a la Asamblea, obligándola a tomar medidas como la requisa de granos, la derogación de la Constitución y la elección por sufragio universal masculino de una convención constitucional que elaboraría una nueva constitución más democrática. El 10 de agosto de 1792, el pueblo de París asaltó el Palacio de las Tullerías para apresar al rey, Luis XVI, al que consideraban como el máximo responsable de la contrarrevolución. Desbordada por los acontecimientos, la asamblea se disolvió y la monarquía cayó. Tras el destronamiento del rey, se formó la Convención Nacional, que proclamó el año primero de la República Francesa. Esta nueva asamblea fue elegida por sufragio universal masculino, agrupando a los diputados en 3 partidos: girondinos, que eran representantes de la alta burguesía y defensores de la Constitución; la montaña, entre los que se encontraban jacobinos, defensores de los principios revolucionarios; y la llanura, que eran entre girondinos y montañeses, integrada por republicanos y burgueses más moderados. Los primeros meses de vida de la Convención fueron los más conflictivos, y para variar, el nuevo gobierno girondino tuvo que hacer frente a diferentes problemas. El primero de ellos fue el procesamiento de Luis XVI, que fue juzgado por traición. También fueron condenados a muerte otros miembros de la familia real, como María Antonieta. Luis XVI fue guillotinado, y esto supuso un desafío a la Europa del antiguo régimen. Otro problema fue la guerra. Ante la ejecución de Luis XVI, y para frenar el expansionismo francés, Inglaterra organizó una coalición antifrancesa. El reclutamiento forzoso de 300.000 hombres para hacer frente a las potencias europeas provocó un conflicto civil con levantamientos locales. A comienzos del año 1793, Francia se encontraba en guerra tanto dentro como fuera de su territorio, y los Sans-Culottes, que reclamaban medidas extraordinarias para salvar a la revolución de sus enemigos, asaltaron la Convención, otorgando el poder a los jacobinos, los republicanos radicales. Estos gobernaron a través del Comité de Salud Pública, presidido por Robespierre, que ejerció la autoridad mediante el terror, con la supresión de todas las libertades e interviniendo en todos los aspectos de la vida pública. Elaboraron una nueva constitución, mucho más radical que la anterior, la Constitución de 1793, con un sufragio universal, el derecho al trabajo, la enseñanza gratuita para todos y la asistencia social. La radicalización revolucionaria afectó también el aspecto religioso, pues el culto católico sería sustituido por el culto a la razón. Se cerraron las iglesias
y se instauró un calendario con nombres basados en la climatología y la agricultura. En política exterior, la reorganización en el ejército produjo una serie de victorias contra la coalición antifrancesa, salvando así a Francia de la invasión. Sin embargo, esta dura represión acabó destruyendo al propio gobierno jacobino, que cayó mediante un golpe de Estado. El día 10 de Thermidor, que se corresponde al 28 de julio de 1794, Robespierre y 21 de sus amigos fueron guillotinados. Se inauguró un periodo de apaciguamiento y se abandonó el terror, dando lugar a la reacción termidoriana, 1794-95. Se instauró la libertad de culto y la separación de Iglesia y Estado. En el aspecto social, se negoció la pacificación de los campesinos rebeldes y se restauró la libertad económica. Se vaciaron las cárceles, se produjo la vuelta de los emigrados y los ejércitos obtuvieron nuevas victorias. En esta tregua surgió un partido realista que defendía la restauración de la monarquía. Este nuevo gobierno moderado, proveniente de la llanura, resultó débil al estar amenazado por conspiraciones de los monárquicos y de la izquierda más radical. Para evitar una nueva dictadura, elaboraron la Constitución de 1795, que se hizo en función de los intereses de la burguesía. Organizó la separación de poderes, dispersó el poder ejecutivo en un consejo formado por 5 personas del directorio, que se renovaban a persona por año. Dividió el poder legislativo en 2 cámaras y reconoció la independencia del poder judicial, pero la guerra y la debilidad del directorio incrementaron el protagonismo del ejército. Una vez aprobada la Constitución, se dio paso a un nuevo régimen, el Directorio, 1795-99. El hecho más significativo fue la llamada Conjura de los Iguales, pero fue un fracaso, y sus principales seguidores también cogieron cita para la guillotina. Con respecto a la guerra en Europa, algunos países ya habían firmado la paz con Francia, pero Inglaterra y Austria continuaban la lucha. Napoleón Bonaparte, en una serie de victorias difíciles, marchó hacia Viena y forzó un tratado de paz. Después continuó con la política expansionista del Directorio, propiciando la creación de una segunda coalición antifrancesa entre las principales potencias europeas, reanudando la guerra en todos los frentes. En todas estas guerras se fue forjando la personalidad y la fama de Napoleón Bonaparte, que era un organizador nato, calculador y un genio militar. En París, el Directorio se encontraba debilitado, tanto por los intentos monárquicos como por los revolucionarios. Las continuas derrotas del ejército francés y la debilidad del gobierno propiciaron el golpe de Estado del 18 de Brumario. En efecto, para reforzar el poder ejecutivo y acabar con la permanente inestabilidad, un director, Sieyès, organizó un grupo de personalidades dentro de la moderación. El brazo ejecutor del grupo fue Napoleón Bonaparte, que acababa de desembarcar en Francia. El 18 de Brumario, 3 de noviembre de 1799, Sieyès y Napoleón tomaron el poder por las armas e inauguraron una nueva etapa en la historia de Francia, pero eso ya lo dejamos para otro vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para conocer los siguientes que se irán subiendo al canal. Muchas gracias.